Este es un mismo continente, sin embargo, hay diferencias abismales en la calidad de vida de los ciudadanos de uno u otro lado de esta frontera. La pobreza en Latinoamérica está muy extendida y profundamente arraigada. Casi la mitad de la población de la región vive en la pobreza y la desigualdad de ingresos se encuentra entre las más altas del mundo. Y más del 60% de los pobres de América del Sur viven en las zonas rurales, donde las tasas de pobreza son casi el doble que en las zonas urbanas. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes se ven afectados de manera desproporcionada, ya que tienden a tener niveles más bajos de educación, empleo e ingresos. Si bien la pobreza ha disminuido significativamente en los últimos años, este ritmo de progreso ha sido desigual y millones de personas siguen siendo vulnerables a las crisis económicas y los desastres naturales. Pero ¿por qué si estamos en el mismo continente existe una diferencia tan abismal entre la riqueza y calidad de vida en los Estados Unidos y Canadá que en el resto del continente? Básicamente, ¿por qué Latinoamérica es pobre? Pues bien, como siempre en este tipo de temas de geopolítica, la respuesta no es tan sencilla. Hay una variedad de elementos, incluidos factores históricos, políticos y económicos, que contribuyen a la disparidad de riqueza entre América del Norte y América del Sur. Esta brecha sigue creciendo año tras año. Por un lado tenemos los factores históricos que no podemos evitar. Algunos expertos señalan la historia de la colonización como un factor importante en la disparidad de riqueza entre los Estados Unidos y Canadá con el resto de los países de América. Desde que obtuvo su independencia de Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, Estados Unidos ha ofrecido oportunidades prácticamente ilimitadas para una población en crecimiento, junto con una mejor calidad de vida para prácticamente todos sus habitantes. Los países de América Latina ganaron su independencia de España y Portugal en las primeras décadas del siglo XIX, pero estos territorios han experimentado mucha menos prosperidad económica, así como de la libertad política y personal que disfrutan sus países vecinos del norte. Y mientras Estados Unidos fue desgarrado por una destructiva guerra civil de 4 años en la década de 1860, la historia de los Estados Unidos desde entonces ha sido en términos generales de tranquilidad interna y estabilidad política. Esto contrasta una vez más con los violentos cambios de régimen político que se han producido en América Latina en forma de guerras civiles y revoluciones durante los últimos 2 siglos. Las economías de muchos países se han visto dañadas por las dictaduras y la más reciente de ellas la han sufrido los venezolanos, con una serie de gobiernos corruptos. La economía de este país ha estado en una espiral descendente durante años, especialmente desde la muerte del dictador Hugo Chávez y el ascenso de su sucesor Nicolás Maduro. Pero Venezuela, aunque sea el caso más reciente, no es el único, y los conflictos internos y guerras civiles, bueno, son una lista casi interminable. Estados Unidos surgió de la tradición británica de respeto por los individuos y sus derechos a la vida, a la libertad y a la prosperidad, el Estado de Derecho, las restricciones a la autoridad y el poder gubernamentales. La creencia y el valor de la libertad del comercio y empresa fueron los ingredientes institucionales en la fundación de la República Americana. La experiencia latinoamericana fue muy diferente. La España imperial fue una monarquía absolutista que exportó todas las peores características de una economía dirigida y un sistema político autoritario a sus colonias en el Nuevo Mundo. Los monopolios comerciales en agricultura, minería y comercio se impusieron en todos los territorios bajo el dominio de los gobernantes en el lejano Madrid. Los gobernadores imperiales, despiadados y corruptos, trabajaron mano a mano con una aristocracia importada y privilegiada que reclamaba el poder total sobre todos los que gobernaban, ya fueran indígenas nativos o colonos traídos de España o de otras partes de su imperio mundial. Todos los aspectos en la vida de los hispanoamericanos estaban rígidamente regulados a través de controles de precios y salarios, y regulaciones tanto de importación como de exportación. Por otra parte, América Latina tiene una larga historia de ser explotada por las potencias europeas por sus recursos y mano de obra. Esto empezó por supuesto desde esta misma colonización por parte de España y Portugal en el siglo XVI, quienes extrajeron grandes cantidades de oro y plata de América Latina, lo que les permitió financiar sus imperios. También trajeron por la fuerza a millones de esclavos africanos para trabajar en plantaciones en el nuevo continente. De hecho, este sistema de explotación continuó incluso después de que América Latina se independizó del dominio europeo a principios del siglo XIX. Por ejemplo, durante la década de 1800,
Gran Bretaña y Estados Unidos impusieron su poder económico y político a través de una serie de guerras y tratados que han mantenido pobres y subdesarrollados a estos países, mientras que Europa y América del Norte se han vuelto ricas e industrializadas. Esta diferencia creó perfiles culturales muy diferentes que han llevado a Estados Unidos a convertirse en la principal potencia mundial, mientras que los países de América Latina todavía luchan para ponerse al día en aspectos tan básicos como la educación y la salud para todos sus habitantes. Viendo la historia más reciente de las últimas décadas, también podemos apuntar a las políticas económicas implementadas en estos países como un factor importante en la disparidad de riquezas entre estas regiones. Por ejemplo, la implementación de políticas económicas neoliberales en América del Sur en las décadas de 1980 y 1990 condujeron a una pobreza extrema y desigualdad generalizada, con especial afectación en el sector agropecuario, que se vio mayormente afectado por los tratados de libre comercio dispares entre países, teniendo que competir con productos industrializados de bajo precio. Esto ha empobrecido a los campesinos y ha ampliado aún más la brecha de desigualdad interna en los países. La corrupción es un problema crónico en América Latina, y aunque por la naturaleza de esta es muy difícil de medir, existe el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que mide cómo sienten los ciudadanos la corrupción en sus países y que se manifiesta a través de sobornos, extorsión, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, entre otros delitos. Los países de América Latina muestran niveles de percepción de corrupción absurdamente malos en comparación con los de Estados Unidos, Canadá o los países europeos. Ese factor es muy importante ya que no solo afecta a la economía y a la democracia de un país, también aumenta la desigualdad social y promueve la violencia, lo que se convierte en una espiral que no solo magnifica la pobreza, sino que también amplía la brecha económica entre ricos y pobres. La corrupción en los países de América Latina se origina por muchos factores, pero uno de los principales es la falta de educación y el desconocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos y deberes. La corrupción se alimenta de la impunidad, y en muchos países de América Latina la justicia es lenta y costosa, lo que favorece que los corruptos nunca sean castigados. También hay que destacar como un factor importante las políticas impuestas por las instituciones financieras internacionales. Estas han empobrecido a los países latinoamericanos porque han establecido condiciones favorables a los intereses de países desarrollados. Por ejemplo, algunas de las condiciones establecidas por estas instituciones para otorgar préstamos a los países de América Latina han incluido la privatización de empresas estatales, la eliminación de barreras comerciales y la desregulación de los mercados. Estas políticas a menudo han llevado a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios no han llegado a los segmentos más pobres de la sociedad. Además, las altas tasas de intereses asociadas con esos préstamos han impuesto una carga adicional a estos países, ya que se han visto obligados a gastar más en los altos costos de la deuda que en programas de desarrollo o de bienestar social. Pero bueno, ¿existe acaso una salida posible para que estos países salgan de la espiral de pobreza? ¿Pueden estos países dejar de ser pobres? Para contrarrestar esta carga histórica y política, América Latina debe concentrarse en por lo menos 5 factores. Combatir la corrupción con procesos de contratación transparente en las instituciones públicas y procesos judiciales rápidos y ejemplarizantes para los políticos que incurran en estas prácticas. Una fuerte inversión en educación de calidad para todos y un fortalecimiento del vínculo entre la educación y el empleo, reduciendo también las brechas de género. Facilitar la creación de empresas y los negocios entre los particulares, con especial énfasis en las actividades de alto valor agregado. Promover la adopción eficiente de tecnologías digitales y de automatización. Aprovechando de forma correcta estas nuevas tecnologías, podríamos solventar años de atraso en otras áreas y ser más competitivos como países. Invertir en impulsores de largo plazo del crecimiento de la productividad, con énfasis en la innovación, un elemento que es más fácil de mencionar que de implementar, pero con el acompañamiento adecuado, es posible que surjan nuevos modelos de negocios y se desarrollen industrias que están abandonadas en estos países y que en el mediano y largo plazo les permitan a los latinoamericanos mejorar sustancialmente su calidad de vida. Si te gustaría que profundizáramos en estos u otros factores para impulsar el crecimiento de los países latinoamericanos, déjanoslo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte.